Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La relación entre México y los Estados Unidos nunca ha sido fácil. En estos momentos y desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y mucho antes, durante su campaña presidencial, no ha sido el mejor momento para ambos países. La presión que ha ejercido el inquilino de la Casa Blanca en temas como narcotráfico, migración y comercio se han mantenido a pesar de una relación bilateral que avanza independientemente de los problemas que conlleva toda esta problemática. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Roberto Velasco, vocero de la Cancillería. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas cosas que platicar contigo, Roberto. El tema específicamente primero de lo que la propia Cancillería trató de hacer durante mucho tiempo, que fue de recuperar confianza por parte de grandes sectores de inversionistas que de alguna forma veían en México una opción, pero que pues ante este mar de presiones que ejerce tanto el gobierno norteamericano como algunos de los grupos de poder en Estados Unidos habían generado, llevaron a cabo un evento importante en Cancún en donde trataron de impulsar lo que sería una agenda más allá de lo que podríamos llamar la problemática propia entre México y Estados Unidos para mostrar qué es lo que México puede ofrecer. ¿Qué pasó ahí en este diálogo? Pues fue un evento muy interesante, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la US Chamber of Commerce, junto con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, y se juntó un grupo muy importante de CEOs de empresas de México y de Estados Unidos para tener un diálogo privado, ¿no?, sobre temas que eran de su interés, tanto de la relación bilateral como de cada país. Hubo también una delegación importante del gobierno de Estados Unidos con gente del Departamento de Energía, gente del Departamento de Estado, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y estuvo por el lado mexicano un grupo muy importante de integrantes del gabinete del presidente López Obrador, que estuvieron dialogando con estos CEOs, y finalmente un evento abierto en el que participó el presidente de la República y los sectores privados de ambos países firmaron un acuerdo. Esto implica que de alguna forma estaríamos viendo más allá del tema del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC como tal, ya una acción directa por parte de sectores empresariales tratando precisamente de impulsar esta aprobación en los próximos meses. Sí, el TEMEC sin duda fue uno de los temas que se trató. Lo que es muy relevante también es el mensaje que se quiso mandar, ¿no? Que independientemente de toda la retórica política que pueda haber en ambos lados de la frontera, independientemente de lo que pudieran a veces parecer desencuentros, hay sectores privados en ambos países que están trabajando muy de la mano, que están convencidos de la importancia de la relación y que, por supuesto, cuentan con respaldo de los gobiernos y que los gobiernos además también en distintos niveles pues siguen conversando, siguen colaborando y siguen teniendo una relación muy dinámica. En la relación de México y Estados Unidos hay una gran cantidad de temas. Este ahorita es muy importante, pero hay otro que ha estado muy en la idea del señor Donald Trump y por el cual nos va golpeando con cierta frecuencia, que es el asunto de la migración. No es exactamente un tema de la Secretaría, es un tema de varias otras agencias del gabinete mexicano, pero el incremento del flujo de centroamericanos que tienen que atravesar México para llegar a Estados Unidos es algo que ha puesto presión. ¿Ustedes perciben en la Secretaría cuál de estos dos temas es más importante en estos momentos en nuestra relación con Estados Unidos? Yo creo que estamos viendo un fenómeno muy complejo de Centroamérica, sin duda. En lo que va del año, la secretaria de Gobernación señaló esta semana en una conferencia de prensa que son más de 300,000 personas de Centroamérica que han intentado ingresar a Estados Unidos vía México. Entonces estamos viendo algo que sin duda es preocupante y que tiene causas muy profundas en sus países de origen. Y eso se compagina con otra cosa que es muy relevante. En lo que va de 2019, es la primera vez en la historia que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Desplazamos a China y a Canadá como socios comerciales de Estados Unidos. Un intercambio en el primer bimestre más de 97,000 millones de dólares.
Entonces están ocurriendo varias cosas en esa relación. E independientemente de la retórica, se tiene que solucionar la parte de migración de ambos lados, porque aparte es un problema que no es algo que México esté ocasionando, es algo que México está tratando de ayudar a solucionar. Por un lado con los países de Centroamérica y por otro lado con el gobierno de Estados Unidos. Pero por otro lado la relación sigue profundizándose y sigue generando beneficios en ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos planteado en el CEO Dialogue es, bueno, vamos a concentrarnos en lo que está saliendo bien, vamos a mandar mensajes de confianza y por otro lado, bueno, vamos a trabajar con todas nuestras contrapartes para tratar de resolver la parte de migración, que sin duda, bueno, es algo que preocupa tanto a los países de Centroamérica como a Estados Unidos, como al gobierno de México. Oye, Roberto, pero efectivamente, como decía Ezra al principio, la relación de México y Estados Unidos nunca ha sido fácil. Y la verdad de las cosas, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en este programa, y con el presidente Trump menos, ¿no? Porque no es una persona, digamos, educada en las artes de la diplomacia. Y yo creo que, regresando a este tema de la migración, que me parece que ahora es central, pues tú hablas de que es importante generar confianza y sin duda que el gobierno mexicano lo está tratando de hacer con los Estados Unidos, pero a veces como que el mensaje no nos queda muy claro, digamos, a los ciudadanos. En el siguiente sentido, tú lo acabas de mencionar, un anuncio de la Secretaría de Gobernación de que México pues está cumpliendo, digamos, ¿no? con el papel de tener un control sobre su frontera sur, ¿no? Y que hay una cantidad importante de centroamericanos a los que no se les permite el ingreso al país. Pero por otro lado vemos unas caravanas que no son caravanas importantes, ¿no? De 5,000, 7,000, 10,000 personas, pero que sin duda son un número mucho menor de los 250 o 300,000 a las que hace referencia la Secretaría de Gobernación. Y esas caravanas sí transitan por el país, da la impresión de que las dejamos pasar y la queja de los Estados Unidos es que llegan a la frontera y el propósito de muchos miembros de estas caravanas pues es pedir asilo en Estados Unidos, eso les genera muchos problemas a ellos y a nosotros nos genera problemas porque México tampoco está preparado para atender a esa cantidad de migrantes que aunque no son el todo, sí son una parte importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea, si vienen en caravana organizada, sí los dejamos pasar y si vienen aisladamente, ejercemos el control de la frontera sur. ¿Cómo lo interpretan los Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que están observando de nosotros? ¿Que sí estamos de alguna manera colaborando al problema o a que el problema no se haga mayor o no? Yo creo que lo que nosotros hemos planteado al gobierno de Estados Unidos desde un inicio es que México iba a tener una nueva política migratoria que la Secretaría de Gobernación ha definido muy bien. Son 3 elementos. Por un lado, respeto a los derechos humanos de los migrantes. En segundo lugar, que todo mundo se registre para entrar a nuestro país, que haya una migración ordenada. No hay ninguna forma más grave de precarizar a una persona que ni siquiera tenga una existencia jurídica en el país. Entonces, eso es muy delicado y además pues, es una pérdida de nuestra soberanía en materia migratoria. Y en tercer lugar, atender, que esto lo ha venido diciendo el presidente López Obrador durante mucho tiempo, atender las causas de origen de la migración en los países de Centroamérica. Y ese es el planteamiento que le hemos venido haciendo al gobierno de los Estados Unidos. También es el planteamiento que hemos venido haciendo aquí al interior y que además coincide con lo que hemos aceptado en el Pacto Global de Migración que se firmó en Marrakech el año pasado. Entonces, yo no diría que hay, digamos, mensajes encontrados. Lo que hay es un fenómeno muy complejo, ¿no? Estas caravanas lo que estamos viendo es que son gente naturalmente que está escapando condiciones de pobreza en sus países, que además están compuestas ahora en gran medida por mujeres y niños, muchas veces menores no acompañados, lo cual vuelve aún más complejo la atención del fenómeno. Y además también estamos viendo que se está
generando toda una infraestructura de negocio alrededor de la trata de personas, ¿no? Que empieza obviamente en los países de Centroamérica, que continúa por México y que llega naturalmente a Estados Unidos. Y esto es algo que también los gobiernos de los 5 países estamos viendo con mucha preocupación, ¿no? Es a veces impresionante, incluso en Internet hemos llegado a encontrar anuncios de personas que están ofreciendo este servicio, ¿no? De transportación hacia Estados Unidos. Y eso es muy delicado, naturalmente. Entonces, ¿qué está pasando con las caravanas? Bueno, pues se está haciendo un esfuerzo por darles atención humanitaria. Se está haciendo un esfuerzo porque se registren, porque no pasen simplemente por México sin que haya un registro. Y por otro lado, lo que también hemos tratado de ser muy claros, México está tratando de tener una política más progresista en cuanto a la migración a nuestro propio país. Lo que no podemos garantizarle a nadie es el acceso a otro país. Eso no depende de nosotros y eso es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y es evidente que hay una diferencia en cuanto a cómo queremos nosotros concebir nuestra política migratoria y la idea que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que es más restriccionista, por llamarlo de alguna forma. Regresando al tratado, al TEMEC, entiendo que a partir de esta nueva administración, esto se fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque en las anteriores se había negociado desde Economía, ahora lo tienen ustedes. Y para terminar este proceso nos faltaba, entre otras cosas, y muy importante, una reforma laboral que se acordó entre los países y que pues está a punto de salir prácticamente en México. Como que la ventana para que salga el tratado, el TEMEC, se va achicando. ¿Ustedes tienen alguna idea de más o menos hasta cuándo tenemos para esto? Porque ya en septiembre que vuelvan a reunirse el Congreso estadounidense, ya van a estar en plena campaña presidencial. Mayo, junio, para que esto salga. Sí, bueno, en primera diría que la Secretaría de Economía sigue plenamente involucrada y hay una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Naturalmente que estamos en una fase en la que no se trata de una negociación comercial per se, sino de la ratificación del tratado en los 3 países. Entonces, bueno, ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores también juega un papel. Pero siempre lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Economía, con la Subsecretaria de Comercio Internacional. En cuanto a los tiempos, bueno, lo han venido diciendo el doctor Jesús Seade en la Secretaría de Economía, la embajadora Bárcena. La idea que a nosotros nos gustaría es que la aprobación se dé este año antes de agosto, antes de que entre el receso del Congreso de los Estados Unidos. Se está haciendo un esfuerzo aquí en el tema de la reforma laboral, no solo por el tema del tratado, sino porque hay una convicción en ese tema y aparte de una legislación secundaria de una reforma constitucional que se había hecho hace unos años. Y bueno, pues esperamos que eso ayude también a convencer a quienes aún son escépticos del tratado en Estados Unidos, ¿no? Ahí se está haciendo un trabajo constante. La embajadora Bárcena ha estado teniendo múltiples reuniones para este fin, lo mismo el doctor Seade. Tan solo anoche estuvimos en una reunión con una delegación de congresistas del Comité de Medios, Ways and Means, Medios y Caminos, no sé si es la mejor traducción, pero vino el representante Henry Cuellar con un grupo también de asesores, ¿no? Entonces estuvimos ahí conversando con ellos sobre este tema y somos optimistas de que pueda salir adelante. Los sectores privados de ambos países, volviendo al CEO Dialogue, están naturalmente muy convencidos de que esto siga adelante. Y a diferencia de 1994, cuando se hizo el tratado original, y esto es un punto muy importante que no hay que perder de vista. En ese entonces hablar del Telecán era hablar de futuras oportunidades. En este momento hablar del TEMEC es hablar de negocios que ya están ocurriendo, de familias que viven de eso, de negocios que todo su modelo está construido en torno a ese andamiaje jurídico. Entonces, bueno, pues somos optimistas en esa parte y naturalmente además pues estamos muy ocupados también trabajando en ello. Rápidamente, Roberto, el tema de lo que se hace de trabajo político en Estados Unidos, el lobbying, hay que entrar de lleno en este contacto con los distintos grupos de poder en Estados Unidos. ¿Esto se está haciendo para que el Congreso pueda también facilitarlo?
Sí, por supuesto. Se está haciendo un lobbying en distintos niveles y se está haciendo en México. Obviamente se ha platicado mucho también con el gobierno de Canadá, desde la transición incluso. Estuvimos por allá una delegación muy importante de lo que en ese entonces eran futuros integrantes del gabinete del presidente López Obrador, incluyendo a la secretaria Graciela Márquez, el secretario Ebrard. Y tuvimos allá reuniones con Chrystia Freeland, con el ministro Carr, también, que es el encargado de diversificación comercial del gobierno canadiense. Entonces, definitivamente hay un trabajo fuerte en eso y el sector privado también está haciendo su parte en eso, ¿no? Y creo que ahí, además, uno de los mensajes del CEO Dialogue que hizo la secretaria Graciela Márquez es, bueno, necesitamos también que el sector privado siga trabajando fuerte, ¿no? Y haciendo su chamba en esa parte. Roberto Velasco, vocero de la Cancillería, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2019 es ya el más violento en la historia moderna de México. En estos primeros 3 meses del año hubo 8,493 víctimas de homicidio doloso. Esto significa 743 más que el primer trimestre de 2018, cuando fueron 7,750. De acuerdo con estas cifras, en enero se cometieron 2,855 homicidios, en febrero 2,802 y en marzo 2,830. El acumulado del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2019 es de 11,360 asesinatos. Para hablar del tema de seguridad, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alejandro Ope, experto en seguridad. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Cifras que hablan de un deterioro que viene produciéndose en el tema de seguridad desde, diríamos, 2015, 2016, y que se ha venido incrementando y que, decía yo en algún análisis que hacía, que cuando se dan cambios de gobierno, al mover mandos, más allá de nuevas o viejas estrategias, esto aumenta porque hay vacíos de poder que te generan este tipo también de incrementos. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es una tendencia al alza producto de cambio de estrategia, de cambio de mandos, o simplemente es la propia inercia de lo que estábamos viviendo? Miren, no sabemos con precisión. Esto es un fenómeno multifactorial, multicausal, y que además es que comprendemos mal. Lo que sabemos es hay una caída, hay un aumento muy importante entre 2008 y 2011 en el número de homicidios, luego hay una caída entre 2011 y 2014, y luego un nuevo incremento de 2015 a la fecha. Y ese incremento pues puede tener múltiples razones. Una importante son cambios en el submundo criminal, ¿no? Es decir, ya no estamos enfrentando una situación en la cual el submundo criminal está dominado por 5, 6, 7 grandes grupos criminales, verticalmente integrados, más o menos identificables, dedicados en lo fundamental al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo que tenemos ahora es un ecosistema mucho más complejo, con muchas más bandas, más locales en sus alcances, más depredadoras en sus tácticas, menos vinculadas al mercado internacional y más conectados a la explotación de economías locales, por la vía de la extorsión, por la vía del robo, por la vía del secuestro. Eso ha generado pues, un fenómeno de violencia en diferentes partes del territorio y eso tiene una implicación geográfica que a veces no se discute del todo, que es en la cuando el crimen organizado básicamente se dedicaba a traficar drogas en Estados Unidos. El problema se tendía a concentrar en las zonas de cultivo, que es el noroeste del país, más Guerrero, Michoacán, y en la frontera, ¿no? Cuando el negocio se vuelve el expolio de economías locales, pues cualquier lugar es bueno, ¿no? Entonces lo que tenemos es una gran dispersión del fenómeno. Tenemos en 2015 4 estados tuvieron más de 1,000 víctimas de homicidio doloso. En 2018 fueron 13. Y tenemos, por ejemplo, ya el campeón nacional en términos absolutos del número de homicidios es Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Que no estaba en el radar hace algunos años, ¿no? Pero están también de nuevo en el radar estados como Puebla, estados como Oaxaca, que no estaban ahí, ¿no? Entonces, esto ha hecho mucho más compleja la situación. Hay también cambios en los mercados ilegales que a veces están medio ocultos. Uno importante es el que se está dando en el mercado de la amapola y de la heroína.
En México, empezamos a tener un crecimiento muy importante de la producción de heroína hacia de 2010 en adelante, cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a apretar las tuercas a los mercados de opiáceos legales. Entonces, De los opiáceos legales. Entonces, una parte de esos usuarios dependientes de opiáceos legales se empiezan a pasar a la heroína. Pero de manera más reciente, y eso genera en México una expansión importante de la producción de amapola. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 años es el arribo masivo de fentanilo al mercado estadounidense, sustituyendo a la heroína. Y eso está produciendo un colapso de los precios de la amapola en las zonas productoras de México. Entonces, muchos de estos grupos que se dedicaban a la amapola se están dedicando a otras cosas, ¿no? Ese es un segundo elemento. Y luego, hay, por supuesto, el crecimiento expansivo, explosivo del huachicol en los últimos 6, 7 años, ¿no? Del robo de combustible, que también generó economías criminales muy específicas en algunos lugares del país. Y luego sí están los temas, digamos, más institucionales, ¿no? No solo es un tema, digamos, de cambio de gobierno a nivel federal, sino no está de más recordar que básicamente hemos cambiado de gobernadores en todos los estados en los últimos 3 años, ¿no? Y eso sí te genera, pues primero una curva de aprendizaje, no hay una curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios, pero también pues, se pueden estar rompiendo algunos arreglos que existían de manera preexistente. El caso, digamos, un caso particularmente grotesco es el caso de Nayarit, por ejemplo, donde el fiscal era el narco principal del estado, ¿no? Digamos, al grado que fue detenido en Estados Unidos al cruzar hacia San Diego, ¿no? Pues, ahí la Pax Narca que había labrado este hombre, pues se colapsó, ¿no? Y luego, digamos, hay cambios, digamos, en la estructura del sistema de procuración de justicia, de justicia criminal. El nuevo sistema de justicia penal, pues está generando algunos dolores de parto, ¿no? Yo creo que va en la dirección, es un cambio que va en la dirección correcta, pero sí genera problemas de ajuste, ¿no? Es decir, en la medida que tiene estándares de evidencia más altos, es más difícil mantener a la gente en la cárcel, ¿no? Entonces, las policías no se han adaptado al nuevo sistema, las procuradurías no se han adaptado al nuevo sistema, siguen operando a la vieja usanza, y eso está generando que mucha gente que antes había sido recluida, ahora ya no. Entonces, digamos, este cóctel pues, sí ha estado empujando el número de homicidios hacia adelante. El nuevo gobierno pues, tenía la expectativa, o al menos trató de generar la expectativa, de que el problema central es la corrupción en las corporaciones y la falta de presencia de fuerzas federales en el territorio. Que hay algo de eso, o sea, no es enteramente descabellado el diagnóstico, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Es decir, primero, la corrupción en los cuerpos de seguridad pues, tiene una agenda específica que no se está atendiendo, ¿no? Yo no he visto absolutamente nada, oído nada de la nueva administración, por ejemplo, en materia de unidades de asuntos internos, en materia de supervisión externa sobre las policías, sobre las procuradurías. O sea, esa agenda específica de combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad no está. Y segundo, lo que sea que hagas en el nivel federal, y si quieren podemos discutir si la Guardia Nacional es buena, mala, regular, lo que sea que hagas a nivel federal no te va a alcanzar. En el mejor de los casos, y en el mejor de los casos, la Guardia Nacional va a tener 120, 130 mil elementos en 3 años. Yo, francamente, dudo que se llegue a ese número, pero aún si se llega, hay que pensar en las necesidades del país, ¿no? Hoy hay 385,000 policías de todos los niveles. O sea, el grueso de la fuerza coactiva del Estado está a nivel estatal y municipal. Y esos son temas que, de nuevo, están ausentes de la discusión, ¿no? ¿Qué haces con ellos? O sea, exacto, no hay una definición y sobre todo no hay un proceso, no hay ninguna estrategia de reforma de estas corporaciones que te permitan en el mediano plazo ir contando con capacidades a ese nivel. No te va a alcanzar, o sea, por más elementos militares que quieras aventar a la lucha, no te va a alcanzar. Eso yo creo que debería de quedarnos claros de una vez. Llevamos 4 o 5 meses más o menos concentrados en la discusión de esta nueva corporación federal, que de nuevo podemos discutir sus virtudes y sus defectos, pero el punto es que allí no está el corazón del problema, ¿no? El diagnóstico que acabas de presentar ampliamente, creo que nos lleva a una conclusión más o menos importante, o la base de todo lo demás, y es la deficiencia institucional del Estado. Es decir, el problema más importante es, pues, no tenemos fuerza como Estado
para impedir el funcionamiento de los criminales. Así es. Y lo que acabas de decir ahorita es, esta construcción institucional no se puede hacer de la federación para abajo, hay que hacerla De abajo hacia arriba. a nivel local. Sí. Y al respecto, tú habías propuesto algo hace tiempo, no sé si ya ha ido cambiando tu percepción al respecto, de cómo construir esta gran agencia productora de capital humano en Exacto, materia de sí. seguridad pública. ¿Qué podría ser el proceso de solución? Entonces, a mí me gustaría si pudieras volverla a plantear porque creo que es Mira, una buena idea. llevamos una década discutiendo la ubicación del mando de las policías. Si deben estar en los estados, si deben estar en los municipios, si debe ser federal, sí. Pero el corazón del problema no es dónde está el mando, sino qué tipo de policías tenemos, ¿no? Yo creo que valdría la pena, y además cada vez que le entramos a la discusión del mando, eso nos mete a un enredo político inmanejable, ¿no? Todos los presidentes municipales brincan, sea del partido que sea, en el momento que le dices te voy a quitar el control sobre tu policía, ¿no? Lo que se podría pensar es cómo separamos el control operativo de las policías, el mando operativo de las policías, de la gestión administrativa de las corporaciones. Hay un buen número de procesos administrativos que pudieran hacerse de manera central. Pienso, por ejemplo, el caso del reclutamiento, ¿no? Ya hoy por hoy, por ejemplo, la policía de Tamaulipas recluta en Chiapas, ¿no? Nuevo León recluta en la Ciudad de México. Entonces ya son procesos nacionales. La formación, pudiera ser una formación nacional, ¿no? De la cual fueran saliendo nuevas generaciones de policías. La seguridad social para los policías, me parece que hay un clarísimo ejemplo hay un clarísimo ejemplo de economías de escala, ¿no? La carrera policial, hay 1.800 corporaciones en el país, de las cuales algo así como el 80% de ellas tienen menos de 20 elementos. Es imposible una carrera policial con esa estructura, con ese tamaño, ¿no? Entonces, si se quiere carrera policial, pues necesitamos hacer como un pool de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que se pudiera avanzar en eso. Hay varios ejemplos internacionales de esto que sí se pudieran tomar, ¿no? Escribí sobre esto hace relativamente poco, que es el ejemplo de la India, que me parece muy interesante, donde en India es una república federal, donde la función policial está a cargo de los estados, pero todos los mandos, surgen de un servicio nacional, ¿no? El Indian Police Service, que es una herencia del británico. Es una herencia británica, que es altamente competitivo el ingreso, es absolutamente meritocrático el ascenso en el servicio, donde van rotando a la gente, hace carrera, ¿no? Entonces, y hay una unidad, digamos, hay cierta unidad doctrinal, hay cierta unidad en términos de tácticas, o sea, eso va homologando las capacidades, ¿no? Eso se podría hacer relativamente rápido, ¿no? Sí. Eso se pudiera hacer relativamente rápido, nos podría mejorar la situación a nivel del mando de las... Y eso no le quita responsabilidad a los... O sea, querer microadministrar desde Palacio Nacional, donde se para un policía de tránsito, o dónde se hace, o en qué giro negro se hace un operativo, pues es una locura, ¿no? Es una locura. Incluso hoy, por ejemplo, Colombia tiene Policía Nacional, pero los alcaldes y los gobernadores tienen mando sobre la policía en su jurisdicción, ¿no? Entonces le pueden decir, a ver, Policía Nacional, vaya y haga el operativo acá, ponga el retén acá, ¿no? Pero no se ponen a gestionar a la policía, que esos son procesos mucho más complejos, ¿no? Oye, Alejandro, bueno, ciertamente esta estrategia que mencionas no parece estar en el radar del gobierno actual, no estuvo en el de los gobiernos anteriores. Han surgido algunas columnas recientemente, en los días, ¿no?, recientes, de que, bueno, el gobierno está afincando sus posibilidades de éxito frente a la inseguridad y la violencia en la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo se habla de una especie de pacto o acuerdo entre el gobierno federal tratando de que alguno de los cárteles predomine y que a partir de eso apacigüe, digamos, al resto de los cárteles que serían los dominados. ¿Tú le ves viabilidad a una estrategia de ese tipo? Mira, no sé si estén queriendo impulsar algún tipo de arreglo de ese género. Yo espero que no, porque, por un lado, o sea, la vieja Pax Narca de los 60, 70, 80,
siempre fue un arreglo necesariamente inestable. Nunca fue un arreglo formal, eso hay que recordar. Era un arreglo que se construía entre comandantes específicos de la Dirección Federal de Seguridad o de la Policía Judicial Federal y algunos narcos locales. Pero nunca fue un intercambio limpio de tolerancia por paz, ¿no? Siempre hubo era tolerancia por paz y algo de dinero para el funcionario que administraba, ¿no? Y eso hacía necesariamente, o sea, generaba un problema de agente principal, como lo llaman los economistas, ¿no? Donde la agenda del funcionario no necesariamente estaba alineada con la del Estado. Y eso hacía, y además dependía de estas personalidades. Esto siempre fue inestable. Y además era una situación donde había relativamente pocos grupos criminales y donde no había este problema de diversificación y dispersión geográfica del fenómeno. Tratar de reconstituir algún arreglo de eso yo creo que sería todavía más inestable hoy. Eso no quita que, por ejemplo, se pueda ser estratégico en el uso de la persecución del Estado, ¿no? Se pudiera, por ejemplo, optar por darle prioridad a aquellos grupos que usan de manera más intensiva la violencia y hacerlo de manera explícita, ¿no? A manera de racionar el uso de la violencia por parte de los criminales. Pero eso es distinto, digamos, a esta vieja concepción de Pax Narca, ¿no? Bueno, pues ahí está el escenario, no a resolverse rápidamente en los próximos meses, ni quizá en los próximos años, aunque el presidente López Obrador dijo, denme 6 meses. Vamos a ver qué pasa en 6 meses. Una camisa de fuerza. A ver qué le pasa. En 6 meses no va a pasar nada. Bueno, vamos a ver. Alejandro López, experto en seguridad, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En la primera quincena de abril, la tasa de inflación anual llegó a 4,38%, nivel superior al reportado en marzo, cuando fue 3,95%, así lo informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La inflación rebasó ya la meta de Banco de México, ya sabe, entre 3 y 4%. El índice de precios subyacentes, el que hace a un lado precios volátiles, se incrementa 0,4% quincenal y 3,94% anual, mientras que el no subyacente, el de esas mercancías volátiles, se dispara 1,32% y a tasa anual está en 5,77%. Recupera otra vez después de una caída en la tendencia, Mauricio, otra vez va para arriba. No sé si esperaban eso. Bueno, la inflación va teniendo movimientos de un mes a otro. Sí, es normal que después del primer trimestre, digamos, a partir de la primavera, el verano, la inflación se presiona un poco. Esto que sucedió, Esra, yo creo que no es grave, ¿no? En principio no interrumpiría la trayectoria de descenso de la inflación, o sea, previsiblemente la inflación va a terminar este año alrededor del 3,5% y con suerte y sobre todo en función de ciertos eventos que comento en unos minutos, podría seguir bajando en el 2020. Sin embargo, yo te diría que esto va a depender de varias cosas. Mira, va a depender por una parte de la estrategia que se anuncie para fortalecer a Pemex, porque eso a su vez puede tener repercusiones sobre las finanzas públicas. Y si no es una estrategia adecuada, Pemex se corre el riesgo de no fortalecerse lo suficiente y el gobierno federal sí debilitar sus finanzas ahí públicas. Ahí te pregunto, la estrategia parece es utilizar el fondo de estabilización para reducir deuda, y esto no es... Mira, yo creo que si ese es el argumento principal, ¿no? O el factor principal, yo creo que no va a ser suficiente. Y la razón es muy sencilla de entender, Esra. El gobierno tiene un guardado de 280,000 millones de pesos, está planteando, aunque todavía oficialmente no lo anuncia, utilizar la mitad de eso para que la deuda que se le vence a Pemex este año, Pemex no tenga que ir a pedir que se la renueven, porque si se la renuevan, se la van a renovar a un costo muy alto. Eso, sin duda, sería positivo, pero no le resuelve el problema a Pemex, porque en los próximos años, 2020, 2021 y 2022, Pemex tiene vencimientos de 9,000 millones de dólares por año en cada uno de esos 3 años. Entonces, si aplicas el fondo este año, pues, ¿qué haces en los años siguientes? La verdad es que no es resolver el problema. Y bueno, pero este es algo de lo que nos daremos cuenta, sabremos en pocas semanas qué se va a definir. Yo creo que algo que no está todavía en el radar, completamente en el radar de los analistas, creo que sí está en el radar del Banco de México, por lo menos de algunos de los miembros de la Junta de Gobierno, es algo que está sucediendo con la parte de los salarios.
Los salarios están manteniendo un comportamiento, las revisiones salariales, que yo diría incongruente con una inflación a la baja. Y te doy las cifras. En los primeros 3 meses del año, los salarios de mercado, o sea, las revisiones contractuales, han tenido un aumento de poquito más del 6%. Usemos 6% para facilitar las cuentas. Si la inflación esperada para este año es del 3,5%, pues los salarios están teniendo una ganancia de 2,5% en términos reales, así se llama, un premio sobre la inflación. Ese es un premio de... Qué bueno que la gente gane más, sí, qué bueno, pero siempre y cuando rinda más. Al mismo tiempo ves que la productividad laboral se está cayendo 1%. Entonces, lo que tú no puedes tener en una economía es aumentos de salarios por encima de la inflación y productividad laboral cayendo. ¿Por qué? Porque a la larga te va a presionar los costos de las empresas por el lado del componente laboral y eventualmente eso se repercute en los precios. Entonces, creo que esa presión ya se está gestando, no son inventos, no son teorías, ya los datos están ahí. Si continúa así, parte de lo que vamos a ver, y a mí lo que más me preocupó del anuncio de inflación de ayer de Banxico fue la inflación subyacente que tú mencionabas, 3,9%. Ya puede haber un pequeño efecto de esto que estoy mencionando y que podría ir creciendo en los meses siguientes. Y si eso sucede, le va a obstaculizar al banco bajar las tasas de interés. Por el contrario, podría presionarle incluso al alza. Pues esperemos que no, porque ya están altísimas, pero bueno. Complementando lo que acaba de decir Mauricio, una solución a este asunto sería que la productividad creciera. Sí. Pero para eso necesitas que la economía crezca y tu problema es que la economía está estancada o probablemente se está contrayendo ligeramente. Entonces, esto complica el fenómeno. Hay otro dato importante en la inflación subyacente que es el costo de los combustibles, en donde pues estamos atorados con el asunto del gasolinazo famoso, que ya no iba a haber, pero sí hay, es decir, los precios siguen aumentando. Y aumentan por lo mismo que aumentaban antes, no es porque alguien sea malvado y quiera extraerle dinero a la gente, es simplemente que el costo de producción de la gasolina está subiendo porque el petróleo es más caro. ¿Por qué es más caro el petróleo? Pues por las medidas que está tomando Estados Unidos contra Venezuela e Irán, que reducen la oferta y hacen que sea más caro. Esto que antes era benéfico para México, ahora pues resulta negativo porque el alza en el precio del petróleo a lo mejor le ayuda a Pemex para sus cuentas internas, pero a la economía en su conjunto nos está resultando costoso. Entonces, sí, hay varios elementos que a mí me indican que el Banco de México no va a poder bajar tasas. No sabemos si las va a subir, pero no las va a poder bajar. Y esto significa pues que vamos a continuar todo este año con esas tasas que tenemos hoy y con unas señales pues crecientes de que la economía mundial no va a ser exitosa en 2020. Entonces el panorama al final de crecimiento económico para México todo este año y el año que sigue pues es un poquito más negro cada vez. No estoy diciendo que vayamos a entrar en una crisis una tipo recesión. 95 o eso, pero el crecimiento va a ser prácticamente nulo durante un buen rato. Sí, no ayuda, Ezra, porque recordarle al auditorio, las tasas de interés de corto plazo hoy son de 8,25% anual. Si la inflación es esperada, es 3,5%, pues entonces tienes un premio de 4,75 puntos porcentuales. Eso es más del doble de lo normal, Ezra. Entonces, por eso las tasas de interés en México ya están sumamente altas. Ahora, con los riesgos que se tiene, que si Pemex se sanea financieramente o no, que si se afecta las finanzas públicas por la baja de ingresos petroleros, que si se da este asunto de presión por la parte laboral, que si tenemos la incertidumbre de cuándo se va a aceptar finalmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues son demasiados elementos que hace que el Banco de México se resista a bajar las tasas. El riesgo de que las baje, pues es de que algunos de los capitales que están aquí, que suman 120 mil millones de dólares, se puedan salir y entonces presiona el tipo de cambio. Entonces, no hay ninguna salida fácil. La verdad es que en el Banco Central van a tener meses difíciles de decisión y de muchísima Así es, y además está ahí el tema de finanzas públicas, que también se verá presionado porque no alcanza el dinero para todo, no pueden endeudarse como lo hacían anteriormente. Podrían presionar a Banco de México o tratar para obtener un mayor beneficio. Difícil que esto, por supuesto, resulte, y entonces veríamos también una menor inversión por parte de gobierno
lo que implica a su vez un menor crecimiento en la economía. Ahí es donde finalmente estamos atorados. Vámonos a una pausa y de regreso 2 reformas importantes ya a punto de ser aprobadas, la laboral y también la educativa. Esto es Dinero y Poder. En comisiones del Senado de la República se aprobó la reforma laboral acorde con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo TEMEC. Con esta nueva norma se crean las bases para un nuevo sistema de justicia laboral, se fijan reglas para que los sindicatos elijan, dicen libremente, a sus líderes sindicales. De igual forma, la Ley Federal del Trabajo se ratifica ahí el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la libertad de asociación sindical y los contratos colectivos. Mientras tanto, la Cámara de Diputados en la madrugada de hoy aprueba con 356 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, una nueva reforma educativa que elimina la evaluación de maestros, deja abierta la puerta al sindicato magisterial para que busque el control de las plazas de nueva creación. El artículo 3º conserva la parte central de su redacción. No se modifica el artículo 16º transitorio que, de acuerdo a la oposición, contempla a los maestros como trabajadores del Estado, lo que le permitirá al sindicato o a los sindicatos tener incidencia en el reparto. 2 reformas que tienen que ver con 2 realidades, pues yo diría que similares. Por un lado, es cierto, una reforma laboral, ya lo platicábamos con el tema del tratado del TEMEC, en donde hoy vemos a nuevos integrantes, digamos, del sector sindical, Napoleón Gómez Urrutia, con figuras nuevas en donde aparecerían elementos novedosos de no obligatoriedad para ligarse a un sindicato o estar afiliado al sindicato, la presencia mucho más libre de los trabajadores en las empresas, algo que se vería bien. Veremos todavía esta presencia de 2 o 3 sindicatos en una empresa, cómo funciona, si no se convierte esto en algo todavía más difícil de controlar, pero bueno, supondría, digamos, una mayor libertad sindical. Y en el otro tema, el de la reforma educativa, algo que veremos todavía si el Senado termina por aprobarlo, porque ahí sí hay un elemento importante en este artículo transitorio, el número 16, en donde se establece que los maestros serán parte del apartado B del artículo 123, por lo tanto, sus plazas se convierten directamente en parte de lo que son trabajadores al servicio del Estado, con la posibilidad o la imposibilidad de moverlos. Y dicen por ahí, se podría hacer a un lado cualquier tipo de modificación, a pesar de que las evaluaciones continúan, ya no en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, sino otro órgano que se crea y que ya estaría directamente controlado por la SEP, Macario. Sí, son 2 reformas que a mí me parece van en sentido opuesto. La reforma laboral es un avance. México es uno de los países con peor legislación laboral del mundo. Es una legislación muy rígida que no genera ventajas ni para los trabajadores, ni para las empresas, ni para nadie. Estaba hecha para el control corporativo de los trabajadores en beneficio del viejo régimen. Y ahí se fue quedando, nunca se corrigió durante todos estos 30 años de espantoso y horrible neoliberalismo, no se logró avanzar mucho ahí. Hubo una reforma constitucional, pero no había pasado a los hechos. Y ahora, gracias a la aceptación del convenio de la OIT, el 98, y a la negociación del TEMEC, bueno, pues se entra y se cambia la ley. En general, creo que es mejor en términos de más flexibilidad, democracia sindical, etcétera. Hay detalles que, por ejemplo, Coparmex se queja de que se puso una cláusula en donde se regresa a una especie de cláusula de exclusión como la que había antiguamente. Habrá que ver que esto no ocurra. Y sobre todo, lo que está feo alrededor de la reforma laboral no es la ley en sí, sino el contexto, porque alrededor del nuevo gobierno regresan líderes sindicales de aquellos viejos tiempos que eran corporativistas y que usan a los trabajadores en beneficio del régimen, como Napoleón, como Elba Ester, etcétera. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, pero la reforma en sí creo que puede ser importante, con los detalles que pueda tener. En el caso de la educativa es lo contrario, es un retroceso. Habíamos avanzado en una dirección, va para atrás, ya no va a haber evaluación. La va a haber, pero no tiene trascendencia. Sí, y el Instituto de Evaluación, que era un ente autónomo, ahora queda subordinado. Aquí ya han venido varias personas a platicar acerca de las cosas que se pueden rescatar de esta reforma, pero pues sigue estando muy nebulosa y sobre todo la presión que genera la coordinadora sobre el gobierno
ha sido tan grande que pues no queda claro si las plazas realmente las va a controlar el gobierno o no. Para eso escribió el dichoso memorándum el presidente, para decir, no, estas las va a llevar Hacienda. Pues sí, pero el memorándum no tiene ninguna validez jurídica y bueno, yo no he visto que el señor se les pare enfrente a los de la CENTE y les diga que se estén en paz. Entonces, a ver qué va a pasar, Mauricio, en el Senado, porque es cierto que el PRI aquí apoyó, salvo una diputada, el PRI aprueba la reforma como se plantea, pero en el Senado podemos entrar otra vez en un atorón legislativo. Sí, podría ser, Esra, y la verdad creo que amerita la discusión porque efectivamente, como menciona Macario, y aquí lo hemos comentado en varios programas, pues este asunto de la evaluación de los maestros y del control sindical de las plazas, la verdad es que sí es un retroceso muy importante. Yo veo que los legisladores cada vez que pueden hablan de una reforma educativa para tener una educación de excelencia. Y al mismo tiempo veo que no hay congruencia porque ¿cómo puedes tener una educación de excelencia cuando no tienes maestros de excelencia? ¿Y cómo puedes tener maestros de excelencia si no les haces una evaluación? Y luego se alteran algunos legisladores, suben ahí a la tribuna y dicen que la reforma educativa era punitiva. Bueno, oye, pues no es que sea punitiva, es que simplemente tú quieres que los maestros tengan la capacidad de enseñarle bien a los niños, porque el reto es doble, Ra. Para que un niño aprenda, se necesita pues, que el niño tenga voluntad y empeño, pero también se necesita que tenga un buen maestro. Entonces, creo que con este asunto de la evaluación se debilita ese aspecto y francamente pone en duda el tema, la cuestión de la excelencia en la calidad de la educación. Y por otro lado está la parte sindical, ¿no? Que lo que veíamos y lo que vemos más bien en la coordinadora y en muchas de las organizaciones sindicales, no solamente las de los maestros, todavía prevalece esta idea de control de plazas porque se venden, porque se heredan, que además es una fuente enorme de corrupción. Entonces, también me llama la atención que en un gobierno que ha abanderado la lucha contra la corrupción, efectivamente, pues no le pongo un alto, no le pongo un tope, no le pongo un obstáculo a que ésta siga proliferando. Y si toman el control sindical, los sindicatos toman el control de las plazas, pues no veo cómo se vaya a eliminar ese problema. Me imagino que esto está hecho más como esta vieja estrategia de acátese pero no se cumpla, en el sentido de pues, permitir este triunfo, digamos, en el Congreso para que digan echamos atrás la reforma, en donde cualquier otra forma de decir, bueno, ya quiten las evaluaciones o hagamos evaluaciones que no sean necesariamente que puedan quitarle el trabajo al maestro, pero el control que esa es la parte en la que puede ceder o quiere ceder el gobierno, no en el control de las plazas. El problema creo que aquí es a la hora que se legisle qué va a pasar con los maestros que tienen vinculación directa con los gobiernos de los estados, porque ahí es donde aparece esta dualidad que va a ser difícil de resolver, fundamentalmente en estados como Michoacán y Oaxaca y en alguna parte de Chiapas, en donde esta problemática de el que paga quién es, el gobierno del estado o el gobierno federal, y entonces se da esta dualidad en donde la propia coordinadora es la que tiene la posibilidad de presionar, y ahí es todavía la disputa por el control de la plaza en la que se pone en entredicho en un modelo, como hemos visto, de gobierno que ha tratado de centralizar, donde dudo mucho que lo que quieran es abandonar o cederle a un aliado como la coordinadora el control de plazas, que sería, o al propio sindicato del Bester, si es que llega a tener el control, de darle el poder. ¿Y cómo lo evitas? No, simple y sencillamente manejando otra vez desde el centro, otra vez todo, y reduciendo el poder de ellos. Creo que esa es la estrategia, no sé si lo logren, pero así de llegar y entregarles las plazas porque nos gusta, no creo que lo hagan. Estos dos temas, educación y laboral, van a ser determinantes en los próximos meses porque alrededor de ellos puede generarse la mayor volatilidad social que vamos a ver. Alrededor de educación, por lo que estás platicando, y alrededor de lo laboral, primero, por lo que ya estaba comentando Mauricio hace rato, el alza en los salarios que
tarde o temprano va a empezar a generar conflictos de ajuste por el lado de la cantidad, es decir, menos trabajadores, y por otra parte, porque varios de los cambios que están en la ley, el convenio 98, la democracia sindical, etcétera, son incompatibles con la lógica de estos viejos líderes sindicales que son los socios de López. De manera que vamos a tener el mismo fenómeno que en educación, y a mí me preocupa que se use esto para generar un conflicto mayor dentro del país que sirva a los intereses políticos de malas personas que nunca faltan. Ahí están. Mauricio González Macario Esquitero, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.